Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra tercera semana, es decir, en nuestra quinta clase. Finalmente, editorial siempre va a ser su finalidad mantener todos nuestros textos, nuestros espacios, nuestra información de manera agradable, por supuesto armoniosa, en un espacio determinado para que el usuario pueda tener una experiencia pues agradable, digamos, donde su información o la información que se está queriendo brindar eh, sea muy entendible. Entonces, uno de los instrumentos que digamos es como la máxima, o sea, ya la manera más compleja, digamos, de poder de hacer toda la información más sencilla, o sea, por supuesto, a nosotros lo complejo es para nosotros, pero para el usuario debe ser muy sencillo entender las cosas, ¿sí? Entonces, una de las maneras es la infografía. Como tal, o sea, la palabra es información gráfica, ¿sí? Tal cual una infografía es una información gráfica en el cual estamos tratando de explicar un tema que puede ser tan, o sea, una persona que no sepa de lo que se va a hablar lo puede entender perfectamente, o una persona que es experta diga, pues sí, también está bien explicado. O sea, está hecho para que una persona que le interese el tema en especial se va a poner y se va a poner a observarla y poder deducir, ¿no?, qué es la información que se quiere dar. Vamos a ver en esta sesión, primero que nada, cuáles son los tipos de infografías que existen, y vamos a ahora sí a tomar el último ejercicio de trabajos finales que les había comentado que iban a ser dos. Uno iba a ser este acomodo del sitio web que ya estaban realizando en la semana, y otro va a ser la infografía como tal. Entonces, bueno, como tal, les explicaré entonces que una infografía es combinación de imágenes muy sintéticas, o sea, muy sencillas de entender, muy, o sea, que sean muy claras y que expliquen, ¿no? Expliquen cuál es el objetivo. Así también que tengamos como que sean como que nuestro apoyo más importante y atractivo para que el usuario le interese, ¿no? Le interese leer la información, sean sus guías y desde lejos digan, ah, yo quiero leer eso y quiero saber todo sobre eso, ¿no? Entonces es una de las partes pues primordiales en este caso. Por supuesto también tiene textos. Los textos son los que va a venir toda la información previamente sintetizada por ti. O sea, tu trabajo es dos, resumir y rescatar lo más importante, y dos, tener una imagen o imágenes claras que puedan ayudar como guía para que el usuario diga, ah, claro, o sea, yo quiero saber de esto, ¿no? Vamos a ver entonces que existen, como les dije, diferentes tipos. Vamos a observarlos y, por ejemplo, en esta, ¿no? Vemos que tiene aquí un señor, digamos, y un gran letrero que habla sobre un tema muy claro, o sea, muy específico, complementado por colores y textos que pueden hacer que ahora sí como diga, ah, caray, o sea, esto sí me interesa, ¿no? 10 síntomas tempranos de la alerta de Parkinson, así que pues voy a ponerme a leerlo. Aquí te está guiando, ¿no? Tiene números para que, bueno, porque son 10, entonces para que veas cuáles que sí son 10. Y si te fijas, ni siquiera tiene, o sea, tiene como varios ritmos, ¿no? Tiene aquí tiene esta parte, y esto está en un círculo, ¿no? Aquí tiene un dato muy importante, acá tiene como, o sea, como algunos detalles extras como información que aporta estos 10 puntos y que ayuda a que justamente esto sea pues bien entendido por ti como usuario. La infografía es muy útil, como tal dice aquí el texto, para presentar la información que es compilada de entender a través del puro texto. Perdón, complicada de entender a través del puro texto. Como tal es a lo mejor tú puedes leer los 10 síntomas en una revista o en un libro especialista de medicina, y probablemente se te daría como muy técnico, muy complicado. Entonces, cuando es una infografía, es como para que alguien que no tiene todo el tiempo del mundo, pero a la vez le interesa un tema, lo pueda entender bien. Aparte es un muy buen recurso de aprendizaje.
Aquí entonces con un simple golpe de vista dice se puede entender hasta las cosas más complicadas y además son fáciles de asimilar y recordar. Por eso les digo que las infografías es como ya, o sea, el wow, el máximo en esto de la información gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un tipo de infografía, ¿no? Aquí que es el networking y te va guiando con un mapa de flujo, como es, ¿no? O sea, cada detalle. Y se fijan, no son como complicadísima, o sea, al menos esta, pero cumple con su función de dar a entender un tema. Entonces, aquí dice que hay diferentes tipos de infografía. Las infografías pueden dividirse en la categoría de gráficos, mapas, tablas y diagramas. Sí, o sea, hay muchas, en realidad hay muchas maneras de presentar la información. Eh, Aquí vemos esta, por ejemplo, pues parece como más tipo tabla, ¿sí? Aquí vemos una tabla de información, pero fíjese que uno de los ingredientes importantes es uno, color atractivo o un color dominante, dos, un buen título, tres, unos buenos gráficos que complementen esto, ¿sí? Hasta puede ser un gran gráfico, pero bueno, vamos a ver el tipo de cosas que existen. Como tal, vamos a ver que los tipos de infografía existe esta que se llama de flujo. La de flujo como tal te va guiando, ¿sí? Aquí te dice, es como por steps, pasos, ¿no? Aquí primero esto, dos, tres, y te va guiando hasta llegar al final. La de flujo literalmente es te guía, ¿sí? Ahí las infografías, una de las características de las infografías generales es que no tienen como un orden, ¿sí? Lo puedes leer como tú lo entiendas y como se te haga más fácil. Pero en este caso, las de flujo son, bueno, son procesos, ¿no? O sea, son primero es esto, dos, tres, cuatro, cinco. Para que tu usuario se vaya guiando, le pones una guía de lectura que se le entienda, ¿no? Aquí está otro, como es el diseño de proceso, el proceso del responsive design o lo que es el diseño responsivo para sitios web. Y aquí te dice, ¿no? Primero busca, define y luego aquí tac, ¿sí? Y luego tac, tac, ¿sí? O sea, hay dos pasitos acá. Y entonces, bueno, estas son infografías literalmente las de flujo para guiar al usuario en un proceso. Si quiero enseñar a hacer una receta de cocina, pues a lo mejor sí va a ser por pasos, ¿verdad? Si voy a hablar sobre la vida de una persona, a lo mejor no es tan importante que sea con un flujo, ¿sí? Porque a lo mejor lo puedo leer así como yo quiera. Depende, ¿sí? Depende de tu intención. También hay unas que no son tan divertidas, no es cierto, que son las de números y porcentajes. Aquí, por ejemplo, está una... Estas son como muy comunes cuando ves el periódico o incluso estás viendo sitios web, que son justamente de información gráfica. Por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Si te presentan las cifras así súper desglosadas, con números, con lo que son gráficos, con lo que son así como, o sea, como ya toda la información de un informe tal cual desglosado, se ven como de este tipo, ¿no? O sea se ve más fácil de entender la información. Yo hago mucho estas porque de pronto mis jefas son flojas para leer. Entonces yo lo que tengo que hacer es darle todo ya, súper ya desglosadito para que ellas digan, ok, ya, si te entendí, listo, aprobado, ¿no? A ver, ¿cuántos, pues, cómo están las cifras? Entonces yo tengo que desglosarles la información y nada como unos dibujitos para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, bueno, estos de números y porcentajes no tiene un orden como tal, se puede leer cada información, pero sí están bien definidas qué es cada cosa, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otra para no hacerles larguísimo esto. Los tipos de infografía también de líneas de tiempo, estas sí también son un poco de guía, pero su finalidad como tal sí es dar a entender un transcurso de un periodo a otro, ¿sí? Las más comunes, imagino que en los libros de historia las han visto, que son estas, ¿no? Como de tiempo, ¿no? Si te fijas, a pesar de ser de tiempo, mmm, no tiene, o sea, a pesar de que esta está súper complicada, esta del Imperio Romano, pero
no es como la otra de flujo, ¿no? Que te va guiando así, tac, 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 tac. Aquí puedes empezar por donde se te pegue tu gana, ¿no? Puedes primero leer esto redondo, te puedes ir por lo rojo, por lo amarillo, pero la manera que el diseñador inteligentemente hizo fue separarlo por colores para que así que la gente se guíe, ¿no? Así como de, bueno, voy a leer primero esta parte amarilla. Ay, no, pues ahora quiero leer esta parte de aquí, ¿no? O sea, no hay como un orden como tal, pero también está esta, ¿no? Hasta que esta sí está como más definida, ¿no? Que nos da un espacio-tiempo, ¿no? Entonces, hay una muy simple y hay una muy compleja y depende del tipo de información que quieras manejar, pues se va a tomar la decisión cuál es la que te conviene más. Por supuesto que esta del auge romano está más bien pensada en el sentido de que está enseñando un periodo histórico, ¿no? Entonces por eso tiene tanta información como tal, ¿no? Bueno, vamos a ver otro tipo de infografías. Aquí están, estas me parecen padres también, que son las infografías comparativas, ¿no? En las infografías comparativas, tal cual, o sea, no tengo que explicar mucho al respecto, pues comparan información. Aquí, por ejemplo, están hablando de las ventajas o como, bueno, no ventajas y desventajas o como uno u otro del vino contra la cerveza, ¿no? Entonces aquí cuántas calorías tiene un vino, cuántas calorías tiene una cerveza, cuánto, o sea, los aportes científicos y, bueno, básicamente para que quien quiera ser un consumidor, sea un consumidor informado, ¿no? Entonces, la finalidad aquí es simplemente que esta persona o personas que van a tomar decisiones sepan qué está pasando, por ejemplo, en una situación en comparación con otra y tomen una decisión. Eso está, creo que muy bien definido respecto a la infografía comparativa. Ahora, también tenemos que pensar que las aplicaciones de estas infografías, las más comunes son las periodísticas, la online. Hay una página que es PictoArt, creo, o no me acuerdo muy bien su nombre, que justamente se dedica como a temas de la actualidad que a lo mejor están pasando así como complicados, por ejemplo los Panama Papers o los de una secta como Nixium, o sea, cosas que escuchas por ahí, pero a lo mejor no tienes como el tiempo de estarte informando bien, pues ya hay como ciertas páginas o ciertos lugares que ya, o sea, te hacen como te hacen la información más fácil de entender con dibujitos y ya tú dices, ah, ya entendí el tema, ¿sí? Entonces, pues son para informar, ¿vale? Entonces, las infografías online ahorita son un top, ¿no? Las infografías arquitectónicas también existen, esto por supuesto para informar sobre lugares, eh, como lugares, o sea, las atracciones de un lugar. También existen estas de usted está aquí, como las del Zoológico Guadalajara, las infografías sobre como para dar instrucciones, de cartografía, o sea, ahora sí que el uso es según tu imaginación de, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto. Por ejemplo, esta es una infografía arquitectónica. Esto es cuando literal, o sea, tienen que explicar sobre el uso de un espacio, a lo mejor por, o sea, como a lo mejor ves un objeto muy simple, pero tiene sus cimientos y explica cuáles son sus estructuras, de qué material está hecho. Esto pues da más confianza sobre unas decisiones que tomen, no sé, a lo mejor algún gobierno, algún lugar para explicar, wow, ¿no? O sea, estamos teniendo frente a nosotros algo nunca antes visto, ¿no? En la ingeniería. Entonces, bueno, está, ¿no? Vamos a ver más. También tenemos las de hojas de vida. Estas son como currículums, digamos. Aquí están padres, están muy modernas. Obviamente es para diseñadores, está súper bien. Para gente que no es diseñadora, a lo mejor se lo hace muy exótica. Pero esta es tal cual como un currículum, ¿no? Y aquí ponen todo lo que es una persona. Esta está muy a la estructura de la escuela suiza, escuela que es la europea, ¿no? Que es como estos espacios negativos. Aquí un espacio negativo súper hermoso, aquí otro, para poder hacer una guía más adecuada de la información. Bueno, aquí está otra. Ahora sí, digamos que es otra manera de presentar información. Veamos más. Este es de cartografía. Esto, por ejemplo, cuando están indicando los flujos de los vientos en los mares, ¿sí?
o cuando están hablando sobre tormentas, que son las que me imagino has visto más. Bueno, también estadísticas de climas, estadísticas de natalidad inclusive. Aquí, por ejemplo, esta habla sobre incluso a los presidentes, ¿no? De una zona, bueno, o los que eran más bien no los presidentes, los que eran los encargados, eh, pues ahora sí de comandar, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y explican sus acciones y este se ve súper compleja, pero pues porque la información lo requiere, ¿no? Entonces aquí sí no hay como un límite respecto a cuánta información va o cuánta información no va, ¿sí? O sea, aquí tienes que pensar qué es lo que sí y tener que ser muy selectivo o selectiva en la información como la manejas. Vamos a seguir. Aquí está una infografía con gráficos. Aquí, este está súper simple, que es una muy básica que imagino has visto, ¿no? Como las proporciones de cómo es que se decide qué café es cada café, ¿no? El café expreso, el café macchiato, ¿no? O sea, aquí vemos las proporciones de leche, de agua, de café, ¿no? Y así ya como es. Esa está súper simple, ¿no? Y de esas no les voy a dejar que me hagan. Jeje. Y bueno, aquí, esa está súper genial también. Esta es cuando se habla sobre, por ejemplo, una época, sobre algún instrumento, sobre algún, bueno, en este caso algún vehículo, ¿no? Y cómo es como la información aquí va como por pedacitos, ¿no? Información relevante, información de línea del tiempo, aquí, perdón, información de tiempo, algún dato curioso y un artículo o algún objeto que nos llame la atención y que digamos, ah, quiero leer ese artículo porque me interesa bastante, ¿no? Entonces esa igual, para llegar a este tipo de gráficos es porque realmente hiciste una gran investigación. O sea, parte de este trabajo, de una vez os voy diciendo, es saber muy, muy de manera muy experta casi sobre un tema y para ello pues tienes que leerle, tienes que investigarle, tienes que resumir y eso es pues como lo que se tiene que hacer la planeación de un diseño, ¿no? O sea, un diseño no es nomás de llegar y abrir Illustrator o abrir Photoshop y ya, voy a empezar a poner cosas, ¿no? No, o sea, tienes que pensar en que como todo tienes que planearlo, ¿no? Entonces, también tienes que pensar en cómo, primero elegir un tema. ¿Sí? ¿Qué tema voy a hacer? No sé, a mí me interesa mucho sobre digamos, ¿no? Sobre las muertes de Juárez, un tema así súper escabroso. Entonces yo digo, bueno, quiero hacer esto. Entonces, ok, ¿qué sé al respecto, no? Pues sé esto, pero me gustaría leer más, ¿no? Entonces me pongo a leer, investigo, saco mis artículos y empiezo a seleccionar la información. Una vez que ya selecciono la información, ya tomo la decisión y ya que digo, bueno, es que tengo esta información y creo que se vería mejor si le hago en línea de tiempo. Ah, bueno, pues lo hago en línea de tiempo, ¿no? No, pero también le quiero poner acá como información extra acá. Ah, ¿lo puedo mezclar? Claro. O sea, no, aquí no es como, ay, es que no es de un tipo, ¿no? Aquí no es como estricto, estas son como maneras de hacerlo. Pero tú puedes mezclarlo como tú quieras, como te funcione a ti está bien. Aquí tengo otra que son históricas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, como The Trilogy Matter, como la aceptación de cada una de las trilogías de películas. De estas no les voy a aceptar, claro, porque está como, o sea, sí tienes que investigarlo, pero pues no está como muy gráfico, vaya, ¿no? Así como vemos, por ejemplo, que Indiana Jones la primera les encantó y las otras pues están bien. Pero por ejemplo vemos aquí The Planet of the Apes, que es la de Planeta de los Simios, que es la última de Terminator, Alien, Matrix, etcétera, ¿no? O Lord of the Rings, que todos quedaron como en el mismo nivel, ¿no? Y bueno, aquí también estas históricas, pues como por ejemplo algunos sucesos históricos que pasaron en el mundo y la presentan de esta manera súper hermosa, también se vale, ¿no? Ese sobre todo tiene un estilo muy minimalista en su presentación, o sea, en su presentación general, dando espacios negativos alrededor para que la información sea más fluible, ¿no? Aquí también hay unas que son de instrucciones, las destructivas son sobre todo cuando tienen que explicar procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, te explica el proceso de una sola cosa, todo lo que implica o de dónde vino, todo. Esta está súper complicada, ¿eh? Pero las instructivas como tal dan a entender instrucciones, literal.
En los trabajos generalmente se utilizan cosas como mapas de flujo de información y pues es como lo mismo. O sea, yo por ejemplo pienso a veces que voy a Subway. En Subway tú vas a pedir tu lonchecito y te va como poniendo pasos, ¿no? Es como lo mismo, ¿no? O sea, vas poniendo como pasos y como qué va en cada cosa, ¿no? Eso es para sobre todo cuando hay nuevos puestos o como nuevos procesos para hacerse. Primero tienes que calentar el horno, luego tienes que... O se pueden hacer así. Esta está súper complicada porque como que cada una de las cosas que hay aquí te explica todo su origen y estadísticas de cada uno de las cosas, ¿no? ¿Se puede? Sí, aquí es Get to know your street vendors. Dice que tienes que saber acerca de los vendedores callejeros, ¿no? Y bueno, aquí te explica toda la historia, digamos, de cada uno de ellos y pues te das cuenta que hay mucho que ver. Fíjate que aquí en este me encanta que utilicen un tipo de, digamos, de estructura muy clara y a la vez para que todo sea unificado porque es muchísima información. Solo eligen una paleta de color muy simple que es gris, negra, blanca y amarilla como el color principal. Entonces, pues, ¿se vale? Claro que se vale, ¿no? Vamos a ver más. Aquí, por ejemplo, hay estas super minimalistas. Esta es cuando tienes, o sea, para que llegue a este grado de minimalismo es porque la información está ultra bien, ya súper masticado, ¿no? Ya tú nomás das la información y punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando de las emisiones de carbono, ¿no? Eh, Insisto, para llegar a este punto es porque ya tienes aquí algunos indicadores y explica las cosas. Obviamente tú puedes ser tan minimalista como tú quieras siempre y cuando tenga un gran trasfondo de trabajo para que todo quede tan claro que con pocas cosas quede. Lamento decirte que no te voy a aceptar minimalistas por esta ocasión. No porque no crea que lo pueda hacer, sino porque parte de todo esto, el objetivo es eh, el acomodo de objetos y el buen gusto respecto a lo editorial. Entonces, lo omitiré, te lo menciono. Las periodísticas me encantan a mí. Estas, bueno, aquí por ejemplo, tal vez han visto reconstrucción de casos, ¿no? Así por ejemplo que estás viendo el periódico y ves así como que un partido de fútbol y ves cómo fue, como digamos, como minuto a minuto una jugada, cosas así, ¿no? Y también está esta, por ejemplo, que explica, ¿no? Como porcentajes de digamos, qué es lo que más recibe, digamos, los clientes en sus correos, ¿no? En porcentajes. También existen unas de reconstrucción de casos, por ejemplo, cuando hay un asesinato, cuando hay un crimen, cuando hay o sea, un evento traumático que luego dices, bueno, ¿cómo fue, no? O sea, entonces te reconstruyen el hecho así con dibujitos, ¿no? Entonces ahí estamos. Para cerrar esta parte, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero que nada, los pasos para crear una infografía es, uno, elegir el tema. Dos, se debe realizar un proceso de recolección de datos del tema a abordar, que es lo que les decía. Es muy importante ir registrando las fuentes de información, ya que son un elemento importante. Generalmente, y es lo más recomendable, se pone al pie de página o en algún punto la información de dónde la extrajiste, para que sepan que la información no es porque tú decidiste que así fuera, sino porque tiene una fuente, ¿no? Hay que organizar la idea. Es muy importante que las categorices por temas y subtemas. O sea, si vas a hablar de la Primera Guerra, por ejemplo, dices primero inicio, orígenes, desarrollo, puede ser resultados, ¿no? O sea, como un cuento. Primero cuentas el inicio, esto. No importa que tú lo tengas, tú lo tienes bien claro. Como lo presentes ya es una decisión visual. Se debe descartar aspectos que no sean relevantes ni poco interesantes, ya que no tenemos por qué ahogarnos en un mar de información, sino que debemos de irnos al punto, ¿no? A menos que sea un dato curioso que digas, ah, claro, ¿no? Eso sí quiero ponerlo, ¿no? Por ejemplo, decir, no, de gatos, ¿no? Y poner, ¿sabías que el gato es el animal más usado en la publicidad en internet, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues sí es como algo que es interesante, ¿no? A lo mejor puede ser el gato, no sé, tal, obtuvo el primer lugar en 2008 en un premio, ¿no?
O sea, este tipo de cosas sí está bien, porque es como, bueno, no, tal vez no es un tema relevante, pero es algo que te interesaría como un amante de gatos, ¿no? Entonces, una vez que organices la información recopilada, se debe realizar un bosquejo de la infografía. Eso sí, bosqueja, por favor. Es posible que durante esa etapa no nos percatemos de la necesidad de descartar más información. Ahí podemos darnos cuenta entonces qué cosas sí, qué cosas no, porque todavía podemos ir limpiando la información que recolectemos. Aquí, bueno, aquí por ejemplo, debemos tener en cuenta que para tener una infografía debe ser original, tratar de no estar copiándote otros conceptos. Igual ahorita estás en el momento de inspirarte. Tienes que integrar todo para que sea muy bonita, con mucho texto, pero a la vez, o sea, no ser tan complejo. Y muchos gráficos, iconos, cualquier cosa que te ayude a guiar. El color, buen contraste, para que facilite obviamente la lectura, para que no interfiera con el diseño, para que sea fácil de entender, ¿no? Las fuentes también está súper bien que no estés utilizando un montón de reglas. No te olvides de lo que ya hemos visto hasta ahora. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, los iconos deben ser, pues ahora sí que simples, cosas que aporten. Si algo no aporta y dices, esto me está estorbando, o sea, tienes que hacerte esa pregunta muy seriamente. ¿Qué de esta información que tengo en realidad me causa ruido y que en realidad me está ayudando a dar a entender una idea? Si algo no te da a entender una idea, pues entonces, quítalo. O sea, omite lo que no sirva. ¿Va? Bueno, entonces, esta información se los voy a tener, bueno, lo van a tener ahí disponible en el Classroom para que lo puedan consultar. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos y cerramos. Bueno, aquí les dejo un poco de inspiración visual. Ustedes pueden buscar algunas que les gusten. La verdad es que no hay nada como darte una vueltita por ahí para ver que sí, que no. Aquí está otra, ¿sí? Las puedes hasta identificar cuál es de cada categoría que hemos visto si quieres, ¿sí? Sé que sigo, solo quiero que te enfoques en ver esto. Y bueno, ya seguramente los vas viendo y dicen, nah, claro, esta es una de flujo, nah, es una de histórica, nah. Te menciono una vez que el ejercicio de este día, pues yo creo que va a ser el único que vas a hacer, porque hacer una infografía no es cualquier cosa. Entonces yo creo que te va a llevar toda la sesión. Tienes que hacerla tamaño tabloide. Tabloide es 12 por 18 pulgadas en extendido. Puede ser de manera horizontal o vertical, no importa. Vas a elegir un tema del cual o bien te guste mucho o bien conozcas mucho, para que te facilite la búsqueda de información. Me tienes que anexar tus evidencias. ¿Qué son tus evidencias? Uno, bocetajes. Le tomas foto, tal cual. Bocetajes, información original con sus fuentes y por supuesto tu infografía final, ¿no? O sea, tienes que hacer todo el proceso de investigación previa. Si no, no, o sea, en realidad tiene que tener el trasfondo. No debes de dejar atrás la elección de paleta de colores, no debes dejar atrás el uso correcto de textos que no se vean con ríos horrendos o que tenga acá hoyos o que tengas diferente tipo de letras injustificadamente, ¿no? Todo eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿va? Y pues obviamente que sea un diseño agradable a la vista, ¿no? Ya sea en Photoshop, lo puedes hacer en Photoshop, en Illustrator, en el programa que tú quieras, no importa, ¿sí? Eso es una decisión personal. De diseño, por supuesto. No me va a salir que esté en Word. Para empezar es muy difícil, pero no lo hagas. ¿Sí? Ves, está llena de información, pero es súper agradable. Eso está súper padre también. De la física cuántica y como es como está tema y está hecho como a mano, está padrísimo. Y bueno, tienes tu trabajo, entonces te repito,
debes adjuntarme tu texto final, o sea, tu información, toda la información que recopiles, tu texto ya sintetizado en un documento Word, si quieres me lo mandas. 2, evidencias de bocetaje. 3, tu trabajo final. Si no me adjuntas las evidencias, por ejemplo, la evidencia, te voy a quitar 15 y 15 y te lo voy a evaluar sobre 70, tu trabajo, ¿sí? Entonces, pues, entrégame todo completo y listo. Bueno, pues entonces a trabajar. Cualquier duda, cualquier problema que tengan al respecto, con todo gusto se los resuelvo.